Gracias. Gracias, Fer. Gracias. Bien, miren, la semana pasada estudiamos lo que sería la primera parte de este pasaje en Colosenses 3, en donde Pablo nos habla primero de cosas que tenemos que eliminar y luego de cosas que tenemos que ponernos. Hablamos la semana pasada de cosas a las que les deberíamos de dar muerte, ¿no? Pablo nos decía muerte a lo terrenal. Y miren, ahora sí que el corazón de lo que vimos la semana pasada, por si no estuvieron aquí, es que si tú no le das muerte a esos pensamientos pecaminosos que a todos nos llegan de vez en cuando, les permites quedarse en tu mente, en tu corazón, y los nutres, los alimentas, ¿va? Los dejas vivir ahí, al rato no se van a quedar en pecados internos, sino que tienden a salir, se convierten en los tremendos pecados externos que causan tiradero en la vida de muchas personas. Entonces por eso Pablo dice, dale muerte a todas esas cosas. El día de hoy vamos a ver el otro lado de la moneda, que son las cosas a las que necesitamos darles vida en nuestra vida, ¿okay? O sea, las actitudes, los comportamientos con los que deberíamos de estar revestidos todos los cristianos. Entonces vamos a estudiar ese pasaje el día de hoy y vamos a ver si efectivamente estamos vestidos de esa manera, ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este mensaje que titulamos Nutrientes Espirituales. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por ese amor que nos mostraste a todos al enviar a tu Hijo a morir en la cruz, para darnos vida, Señor. Son cosas que son realmente incomprensibles para nosotros, pero te agradecemos profundamente ese sacrificio. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy nos ayudes a ver con ojos espirituales la palabra que vamos a estudiar, porque nos vas a enseñar cómo es que quieres que vivamos esa vida que compraste para nosotros. Queremos vivir una vida digna del llamado que nos diste, Señor. Así es de que ayúdanos a ver estas cosas con tus ojos, a entenderlas de manera espiritual y aplicarlas en nuestra vida, Señor, para que podamos darte gloria cada día de nuestra vida, Señor. Te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje de hoy, como ven en su programa, es Colosenses 3, versículos 12 al 17. Lo voy a leer una vez de corrido, ustedes lo tienen separado como lo vamos a analizar. Va a ir pasando en la pantalla, lo pueden seguir también acá y después los estudiamos despacito. Empezando en el versículo 12, dice Pablo: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Miren, creo que la mayor parte de estas cosas que acabo de leer no necesito explicarlas a súper profundidad porque son cosas que hemos estudiado muchas veces, pero sí creo que es importante mencionar algunas cosas acerca de este pasaje. Sin embargo, al igual que lo que vimos la semana pasada, lo más importante al final del día es entender el cómo. Porque aquí Pablo nos dice el qué, ¿no? Cómo se debe ver nuestra vida. Pero la pregunta para nosotros es ¿cómo le hacemos para vivir de esa manera? ¿Okay? Entonces vamos a analizar el pasaje brevemente y luego vamos a ver el cómo. El versículo 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Miren, esto se los voy a repetir cada vez que aparezca en la Biblia porque es crucial que te acuerdes de esto. Dios te escogió a ti.
Tú no escogiste a Dios. Ahí claramente dice como escogidos de Dios. Dios nos escoge a nosotros y no nos escoge por lo maravillosos que somos, sino por lo maravilloso que es Él. ¿Ok? Porque nos elige, porque Él nos escoge, es que somos santos y amados. Y ahorita vamos a ver cómo ese santos y amados es una increíble bendición que tenemos todos los que ponemos nuestra fe en Él. Como respuesta a ese llamamiento, continúa Pablo en ese versículo 12, dice, revístanse de afecto entrañable. Fíjense, esas dos palabras en el original es una, que es misericordia. Entonces dice, revístanse de misericordia y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Si tú conoces la Biblia un poquito, entonces sabes que, fíjense, estas características que acaba de mencionar Pablo aquí son parte de lo que el mismo Pablo, pero en su carta a los Gálatas, nos da como las características que son el fruto del Espíritu en la vida de una persona. En otras palabras, estas características son el producto de la madurez espiritual en una persona. Dicho de otra manera, la madurez espiritual en una persona no se ve en cuántos versículos de la Biblia se sabe de memoria, no se nota en la cantidad de horas que pasas en oración, no se ve en la cantidad de grupos pequeños en los que participas, o si siempre vienes a la iglesia y nunca te pierdes ni un solo servicio. Todas esas cosas en conjunto producen madurez espiritual, pero no son la muestra de madurez espiritual. La muestra de la madurez espiritual es cómo tratas a otras personas. Porque aquí Pablo nos está diciendo, la compasión, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia son marcas de madurez que se notan en la forma en que tratas a la gente a tu alrededor. ¿Okay? Entonces esas son marcas de madurez. Y Pablo continúa, dice que gracias a esas cosas, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. O sea, nosotros, fíjense, todos somos seres caídos. Yo sé que todos nos sentimos como que somos buenos y nos portamos bien y hacemos nuestro esfuerzo, pero la realidad sea dicha, todos tenemos nuestras cosas. O sea, es difícil llevar la fiesta en paz, hacer la vida juntos en familia, porque todos somos una bola de pecadores. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, solamente madurando espiritualmente, estas características empiezan a darse en la vida de la gente y entonces nos podemos tolerar mutuamente porque somos espiritualmente maduros. Dice, y así como el Señor los perdonó, ustedes tienen que aprender a perdonar a los demás. Y continúa Pablo en el versículo 14 y dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, ese es el mensaje central de Jesucristo. Si estudian la vida de Jesucristo se van a dar cuenta que para Él lo más importante que quería transmitirnos es que esta vida es acerca de amar. Cuando le preguntaron a Él cuáles son los 2 mandamientos más importantes, dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de Jesucristo. Y Pablo aquí utiliza una palabra muy interesante. Dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Saben lo que significa vínculo? Significa forma de relacionarse. O sea, Pablo está diciendo, la forma perfecta para relacionarse entre ustedes es vestidos de amor. Y luego nos da 2 consejos maravillosos que van de la mano con las cosas que Jesucristo quería para nosotros. Dice el versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. O sea, lo que tú y yo más necesitamos en esta vida para poder vivirla bien es la paz de Cristo. Cuando tú tienes la paz de Cristo en tu corazón, cuando gobierna tu corazón su paz, estás en paz con Dios, estás en paz contigo y estás en paz con los demás. Dice Pablo, para eso fueron llamados en un solo cuerpo, es decir, para eso fueron llamados a ser parte de la iglesia. Y luego dice, sean agradecidos. ¿Recuerdan la semana pasada? Estuvimos hablando de varias cosas que Pablo nos decía que teníamos que darles muerte a todas esas cosas, ¿no? Necesitábamos darle muerte totalmente a ciertas características. Y una de ellas que de alguna manera encapsula a todas las demás era la avaricia, ¿no? La avaricia, que dijimos que era fuente, ¿no? Provenía de que estamos tan preocupados por las cosas que no tenemos, que todo el tiempo estamos pensando en lo que queremos en lugar de estar enfocados en lo que sí tenemos y darle gracias a Dios por esas cosas. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, sean agradecidos. ¿Por qué? Porque ser agradecidos es el antídoto contra la avaricia.
Cuando tú eres una persona agradecida, estás todo el tiempo dándole gracias a Dios por las cosas que sí tienes, y entonces no tienes tiempo para ser un avaro ni para ser un idólatra. Entonces sean agradecidos, y evidentemente todas estas cosas están sustentadas en la palabra de Dios. Dice el versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Quiero que noten la palabra que utilizó Pablo. Dice que habite en ustedes, que more en ustedes la palabra de Dios. ¿Se fijaron que Pablo no dice, y lean de vez en cuando la Biblia, o estudien de vez en cuando la Biblia? Dice que habite, es decir, que viva en ti, que sea algo que está permanentemente en tu corazón, y dice con toda su riqueza. Por eso estudiamos la Biblia a profundidad, por eso meditamos en ella, para extraerle toda su riqueza, pero el objetivo es que ahí viva en ti en todo momento. Aquí fíjense, Pablo nos está transmitiendo una imagen muy clarita del tipo de relación que deberíamos de tener tú y yo con la palabra de Dios. O sea, estar tan relacionados con su palabra que realmente viva en nosotros, ¿no? Como resultado de que la palabra de Dios viva en ti, puedes hacer lo siguiente que nos dice Pablo. Dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. ¿Cómo podemos instruir a otra persona, darle consejos a otra persona, ayudarle a otra persona con toda sabiduría? Solamente si la palabra de Dios vive en nosotros. Porque en última instancia lo que tú opinas acerca de las cosas o lo que yo opino es irrelevante. La verdad, la fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a ayudarle a otras personas y los vamos a instruir, necesitamos tener la palabra de Dios en nosotros. ¿Okay? Vamos a hablar más acerca de esto en un momento, pero antes, fíjense, Pablo nos dice otra cosa que debemos hacer todos juntos. Dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Esto me parece maravilloso. Fíjense, con un corazón agradecido, vénganle a cantar himnos a Dios. Fíjense, lo que nosotros venimos a hacer aquí los domingos es, venimos a darle gracias a Dios por todas las cosas que hizo con nosotros en la semana. Y entonces, con un corazón agradecido, venimos a cantar. Y me parece muy interesante que lo que nos está diciendo Pablo es que o sea, tener ganas de cantarle a Dios, de adorar a Dios a través de las canciones, es otra muestra de tu madurez espiritual. Cuando yo recién me convertí, cantarle a Dios era una de las cosas que más me gustaba, ¿no? Yo tocaba la guitarra y cantaba. De hecho, mi primer trabajo en la iglesia fue en la alabanza, tocando la guitarra y cantando. Y yo pensaba que a lo mejor eso era porque, pues como a mí me gustaba mucho cantar, pues era mi forma de expresar mi amor por Dios. Y lo que no entendía yo era cómo es que había tantas personas a las que invitamos a la iglesia y cuando llegaban nuevos no les gustaba la alabanza. De hecho, había hombres que decían, bueno, pero yo voy a llegar tarde para que ya hayan terminado con sus cantos esos y ya oigo el mensaje, ¿no? Incluso teníamos algunas personas que llegaban a tiempo, pero se esperaban afuera. O sea, cuando termine de cantar me avisan, y no querían entrar, ¿no? Entonces yo no había entendido, fíjense, que ese amor a cantarle a Dios, a disfrutar de sus cantos, aunque cantes mal, ¿no?, es algo que viene del Espíritu Santo. Es parte de una madurez espiritual que empieza a tener ganas de cantarle, empieza a disfrutar la música, cantemos lo que cantemos. Cuando teníamos servicios en inglés, una vez un miembro de la iglesia en inglés se acercó y me dijo, oye Marco, ¿por qué no dejan de cantar esa canción que cantaron hoy? Porque es muy repetitiva, nada más repiten lo mismo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y me quedé pensando, a este no le va a gustar mucho el cielo, ¿no? O sea, porque si lees en Apocalipsis, hay ángeles que están alrededor de Dios cantándole, repitiéndole lo mismo por la eternidad. Gloria, gloria. Les voy a decir, otra vez menciona que se sea otra diferente, ¿no? Pero bueno, cantarle y querer cantarle a Dios es parte del crecimiento espiritual de una persona. Y termina Pablo diciendo estas palabras que nos deberían de hacer pensar a todos, ¿eh? Dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Fíjense lo que dijo Pablo, todo lo que digas o hagas, tienes que decirlo pensando que estás hablando en el nombre de Jesús. Porque fíjense, Pablo nos dice que tú y yo somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores. ¿Sabes lo que es un embajador? Cuando México manda un embajador a otro país, es el representante de nuestro país allá. Y cuando ese embajador habla en ese país, representa al país. Entonces, cada vez que tú hablas, cada vez que tú actúas, estás representando a Cristo aquí en la tierra. Entonces, ahora, contéstate a ti mismo, ¿estamos viviendo de esa manera?
Estamos revestidos de todas esas cosas que Pablo dice que deberíamos de tener en nuestra vida. Y si somos honestos, la respuesta es, pues no siempre, ¿no? No todas. Entonces la pregunta para nosotros debería de ser, ¿qué necesitamos para poder vivir como Dios nos llama a vivir? Miren, yo sé que el viaje espiritual que estamos haciendo todos aquí es un proceso. O sea, la santificación no es instantánea. Tú no pones tu fe en Cristo y al otro día, ¡pum!, ya cambiaste. No, es un proceso que toma tiempo y para cada uno de nosotros ese proceso es diferente, lo sé. Hay gente que va muy rápido, hay gente que va un poco más lento, hay gente que está sentada tomándose una siesta. O sea, cada uno va a diferente velocidad, ¿no? Y aunque es diferente para todos, hay cosas, igual que el ejemplo que les di la semana pasada con respecto al cáncer. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Les decía yo que todos tenemos células cancerosas, pero hay factores que si se combinan en la vida de una persona es más probable que active sus células cancerosas. Bueno, de la misma forma funciona tu madurez espiritual. O sea, tú no puedes forzar tu crecimiento espiritual simplemente por esforzarte, pero lo que sí puedes hacer es ponerle ciertos nutrientes espirituales al terreno de tu corazón para que sea un terreno fértil que dé fruto más rápido. Por eso decidí titular este mensaje Nutrientes Espirituales, porque hay ciertas cosas que si las pones en tu corazón, ¿verdad?, ayudan, fertilizan el terreno de tu corazón y producen fruto más rápido que si no los tienes. Les puse en su programa, dice, nutrientes que nos permiten fomentar el crecimiento espiritual. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son 3 nutrientes que combinados producen crecimiento espiritual. De hecho, vamos a ver al final cómo si uno de ellos nos falta, tu madurez espiritual se vuelve muy complicada. Ya sé que lo que voy a decir ahorita, cuando veamos los nutrientes, no deberían ser noticias de último momento. O sea, no van a causar un shock, ¿no? Nadie va a decir, ¿cómo? Aparte tengo que estudiar la Biblia. O sea, ya sé que ya lo saben. Pero es muy importante que los entiendas a profundidad, porque cuando faltan estas cosas en tu vida es cuando dejas de crecer. Una vez más, antes de empezar a verlos, te recuerdo, no estoy hablando de salvación. Pablo le está hablando a gente que ya resucitó en Cristo. ¿Se acuerdan que el capítulo 3 empieza diciendo, si ustedes han resucitado en Cristo, entonces esto se aplica? No te vayas a confundir y a pensar que estas cosas son lo que tú necesitas para ser salvo. Tu salvación viene a través de la fe en Cristo, ¿ok? Esto que vamos a ver es lo que debería ser el resultado de tu salvación. De hecho, esa es la paradoja del cristianismo. Que seamos cristianos, pero no vivamos exactamente como la Biblia dice que debe vivir un cristiano. Y generalmente la razón por la que no lo hacemos es porque nos faltan estos nutrientes, uno o varios de ellos. Entonces vamos a verlos. Miren, el primero, es importante que lo tengas claro, es la base de los otros 2 que vamos a ver. Vamos a ver 3. El primero es el fundamento. Si no entiendes difícilmente vas a llegar a los otros 2. ¿Okay? Este primero es una verdad muy simple, pero curiosamente es el concepto teológico más difícil de abrazar con el corazón y con la mente para una persona, y porque no entendemos o no conocemos la profundidad de este primero, mucha gente no corre realmente a perseguir el corazón de Dios. El número 1 en su programa dice, necesitas creer y asimilar lo que significa que Dios te ama. Ese es el primer nutriente. Saber que Dios te ama y te ama hoy. Y a lo mejor piensas que soy un exagerado cuando digo que este es el concepto teológico más difícil de asimilar. Hubo un comentarista bíblico que nació en el siglo XIX, murió en el siglo XX, que se llamó Benjamin Warfield. Este hombre escribió volúmenes y volúmenes y volúmenes de comentarios bíblicos acerca de todos los libros de la Biblia. En su lecho de muerte le preguntaron, desde tu punto de vista, ¿cuál es la verdad más profunda que encontraste en todos tus estudios? Su respuesta se hizo tan famosa que se convirtió en una canción. Él estaba hablando en inglés, pero lo que dijo es, Jesús me ama. Eso lo sé porque la Biblia me lo dice. Si ustedes hablan inglés, a lo mejor han oído una canción que dice, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesús me ama y esto lo sé porque la Biblia me lo dice. Esa fue su respuesta. Dice, el concepto teológico más profundo que vas a escuchar en tu vida es muy simple, pero para muchas personas difícil de creer,
Y aparte, difícil de asimilar la profundidad de lo que significa. Dios te ama. Entonces, fíjense, hoy vamos a estudiar rápidamente 2 pasajes a este respecto para ver si podemos ver la profundidad del amor de Dios y lo que debería de causar en nosotros. El primer pasaje está en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Ese capítulo 8 es interesante porque empieza Pablo hablando, después de explicar una serie de cosas, los primeros 7 capítulos, en el capítulo 8 llega a esta conclusión, dice, entonces ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Porque fuimos resucitados en Él y Dios nos perdonó nuestros pecados gracias al sacrificio de Cristo. Y entonces en el versículo 31, este es un versículo muy famoso, dice Pablo, ¿qué diremos frente a esto? O sea, está preguntando, ¿qué decimos con respecto al hecho de que ya no hay condenación para nosotros los cristianos porque Dios nos salvó? Y esta es su respuesta a su propia pregunta. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Esto es algo que estoy seguro que has oído 1000 veces. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La gente comete el error de pensar que ese versículo se refiere exclusivamente a cosas físicas en este mundo. Si Dios está conmigo, ¿quién aquí puede contra mí? Pero está hablando de cosas espirituales. ¿Tú sabes lo que pasa en el cielo todo el tiempo? En la Biblia, ¿sabes cómo le llaman a Satanás? El acusador. Porque se la pasa todo el tiempo en presencia de Dios acusando a la gente. Es como el abogado, el fiscal, ¿no? Que está diciendo, mira lo que hizo Marco, mira, otra vez, mira, y Karina, no, está viendo a todo el mundo acusando y acusando y acusando. Pero también hay un abogado defensor, que es Jesucristo, que está intercediendo en todo momento por la gente que es de Él. Y entonces hay una discusión en donde Satanás está diciendo, mira esto y esto y esto y esto, y Jesucristo está diciendo, sí, pero eso ya lo pagué, sí, pero eso ya lo pagué, sí, pero eso ya lo pagué. Y lo que está diciendo aquí Pablo es, si Dios está de parte nuestra en esa discusión, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién le va a ganar la discusión a Dios? O sea, no podemos perder en esa discusión. Y fíjense cómo continúa, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Dice, si Él ni siquiera escatimó a su Hijo y estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que nos promete en su palabra junto con su Hijo? Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Dice, ¿cómo Satanás puede acusarnos de nada si el que nos está limpiando de toda maldad es Dios en persona? Dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice, ¿quién puede condenarnos de algo si Jesucristo en persona murió por nosotros y no nada más murió? Resucitó, está sentado a la derecha del Padre y está haciendo ¿qué en todo momento? Intercediendo por nosotros. Entonces Pablo está diciendo, tú necesitas entender que Dios personalmente te escogió, ¿no? Te salvó, te perdonó, Jesús murió por ti y en este momento intercede por ti ante Dios. Ahora, la pregunta es, ¿eres un pecador? Sí, totalmente, todos nosotros lo somos, pero Jesucristo murió precisamente para pagar por nuestros pecados, resucitó, ¿no? para vencer la muerte. Entonces, ¿qué condenación podemos tener? Ninguna. Y la pregunta más importante es, ¿por qué hizo todo esto? Por amor. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Si no puedes entender que Dios te ama, que su amor no está basado en ti, está basado en Jesucristo, te van a llegar días muy oscuros. Van a llegar días en donde tu propia voz o la voz del acusador te va a empezar a decir al oído, ya ves, ya te tropezaste otra vez, ya volviste a pecar. No vales nada, no sirves, Dios no te quiere. Y cuando ese día llegue, si tú no entiendes el amor de Dios, lo que estuvo dispuesto a hacer por ti, te va a costar mucho trabajo ir a Él. En lugar de eso, lo que vas a hacer es vas a tratar de embellecerte para poder ir a Él. Cuando Dios te está esperando con los brazos abiertos para que vayas directo a Él y digas, Señor, perdón, y te digas, sí, aquí estoy. Pero si no entiendes ese amor, vas a tratar de enderezarte, de verte bonito, ¿no? De arreglarte, enderezar según tú, limpiar tus propios pecados. Pero si han oído el dicho de, aunque la mona se vista de seda, ¿no? O sea, tú no te puedes embellecer a ti mismo, el único que te embellece es Dios. Y lo hizo a través de lo que Jesucristo ya hizo.
Este otro versículo que quiero que veamos hace que se me ponga literalmente la piel de gallina. Miren, Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Para empezar, otra vez, nos dice ahí, ¿quién inició todo por nosotros? ¿Se fijaron? Dice que Jesús es el iniciador de nuestra fe. Tú empezaste a tener fe porque Cristo decidió darte fe. Y luego dice que es el perfeccionador de nuestra fe. O sea, Él está sustentando nuestra fe. Pero miren, la línea que realmente es escalofriante dice: por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Yo no sé si tienes idea de lo que Jesucristo tuvo que soportar por nosotros. Si entiendes lo que la crucifixión es y lo que tuvo que enfrentar Cristo para darnos vida. Miren, Jesucristo, nos dice la Biblia, fue traicionado por uno de sus 12 más cercanos amigos. Al grado que cuando Judas llega con una turba de gente para que arresten a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo le dice: ¿Tú me traicionas con un beso? ¿Verdad? Lo traiciona, lo arrestan, todos sus amigos lo abandonan, salen corriendo, huyen con miedo. Es juzgado en la noche, lo cual es ilegal para los judíos. Utilizan testigos falsos, ¿verdad?, para inventar cosas acerca de él. Lo están abofeteando durante todo el tiempo que lo están juzgando. Se lo entregan a los soldados en la mañana. Los soldados le empiezan a poner una golpiza, ¿verdad? Le cubren la cabeza y le dan puñetazos en la cara y le dicen: a ver, dinos quién fue. Tú eres Dios, ¿no? Dinos quién fue. Le clavan una corona de espinas en la cabeza, ¿verdad? Se lo entregan a Pilato. Pilato, y la esposa de Pilato, tiene visiones acerca de Jesucristo. Le dice: no te metas con este hombre. Entonces Pilato lo interroga y llega a la conclusión de que es inocente. Y sale y le dice a los judíos: este hombre no ha hecho nada, es inocente. Y la gente enloquecida: crucifícalo, crucifícalo. Para tratar de apaciguarlos, ordena que le den 39 latigazos. Para que se den cuenta de lo que eso es. Mire, la ley romana prohibía darle más de 40 latigazos a una persona, porque normalmente si le daban más de 40 latigazos a alguien, morían desangrados. Entonces la ley decía 40, pero los soldados tenían miedo de darles 40, porque si se pasaban de 40, la pena era contra el soldado. Entonces, para asegurarse que no se iban a pasar de 40, les daban 39 latigazos. Los latigazos se los daban con un látigo que se llama cola de gato. Tiene varias tiras en donde tiene huesos amarrados a todo el látigo. El objetivo de ese látigo no es nada más flagelar, sino a la hora de jalar el látigo, desgarrar. Entonces, después de 39 latigazos, normalmente la persona flagelada estaba en carne viva, adelante y atrás, totalmente desangrándose. Terminan de flagelarlo y Pilato trata de calmar al populacho y dice: ahí está, ya lo flagelamos. Y les ofrece a un criminal en su lugar. Y la misma gente que una semana antes estaba gritando: Hosana, Hosana, cuando llegó Jesús a Jerusalén, ese día empiezan a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato, por no romper la paz romana, se lava las manos. Dice: esta sangre va a caer sobre ustedes. Y en un giro muy irónico acerca de una profecía que ellos mismos hacen, el pueblo judío le contesta: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y entonces lo condenan a la crucifixión. Los condenados a ser crucificados tenían que cargar con la parte transversal de la cruz, no con toda la cruz como se ve en algunas imágenes, nada más la parte transversal. Jesucristo, piensen en esto, el arresto fue después de la última cena, o sea, llevaba todo el día, toda la noche y toda la mañana, y había sido torturado, y le ponen la parte transversal y se cae, no puede caminar, se está desangrando. Tienen que sacar a una persona de la multitud para que esa persona cargue con esa viga, y entonces se va caminando atrás de él hasta llegar a la montaña en donde lo van a crucificar. Al llegar ahí, le clavan primero los brazos. El clavo atraviesa la muñeca y destroza el nervio ese que te duele cuando te pegas en el codo. O sea, el objetivo es destrozar ese nervio, lo cual hace que los brazos se tensen. Y entonces levantan a la persona con la parte transversal y entonces le clavan los pies a un triángulo de madera que tenían en la parte de abajo. A lo mejor dices: ay, les ponían un reposo para el pie. Era una forma de extender la tortura lo más posible, porque una persona crucificada, por la posición que tiene, ya no puede respirar. Necesita levantarse por encima de los brazos para poder respirar. Entonces los pies crucificados a esa tabla servían para que el condenado pudiera levantarse, empujándose en los pies crucificados,
con la piel arrastrándose contra la madera que acaban de flagelar, respira y se vuelve a bajar. Entonces la gente condenada a la crucifixión moría de una de dos formas: o se asfixiaban o se ahogaban en su propia sangre. Cuando los romanos querían acelerar la muerte de uno de los condenados, le rompían con un mazo las espinillas y entonces ya no se podían levantar para respirar y morían asfixiados. En la misericordia de Dios, Jesucristo en 3 horas se ahoga en su propia sangre. Un soldado experto en verificación mortal se acerca con una lanza, atraviesa las costillas de Jesucristo, rompe la bolsa que protege al corazón y sale sangre y agua, señal de que está muerto. Todo eso, dice la Biblia, que Jesucristo estuvo dispuesto a soportarlo por el gozo que le esperaba. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué gozo está hablando? Evidentemente no era nada que tuviera que ver con la cruz. Jesucristo mismo le pidió a Dios que si había otra manera, que por favor la utilizara. Pero le dijo: haz tu voluntad. Entonces, ¿cuál era el gozo? ¿Saben cuál es el gozo? Que él sabía que con esa muerte, por difícil que fuera, iba a comprar a millones de hijos e hijas para su Padre. De una manera increíble, tú y yo somos el gozo que le esperaba, que lo hizo estar dispuesto a ir a la cruz. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz porque te ama. Y no nada más porque te ama, entiende esto, te ama y te conoce. Porque hay gente que no puede entender el amor de Dios porque dicen: es que tú no sabes lo que yo he hecho. Si Dios hubiera sabido lo que iba yo a hacer después de mi salvación, nunca me hubiera salvado. ¿Tú crees que Dios no sabía lo que ibas a hacer? Dios te conoce desde antes de que nacieras, desde el principio del universo sabía exactamente lo que ibas a hacer y aún así te escogió. Eso es lo maravilloso de la cruz, que es la muestra de amor de un Dios que estuvo dispuesto a perseguir tu corazón aún a pesar de ti. La cruz es la muestra de lo que Dios estuvo dispuesto a hacer, a qué distancia estuvo dispuesto a recorrer para darte a ti vida, para darme a mí vida. Y si en verdad vas a madurar en Cristo, necesitas entender la profundidad de ese amor. Necesitas entender lo abundante de ese amor, porque el día que entiendas ese amor, eso va a causar dos cosas. En primer lugar, agradecimiento en tu corazón. Vas a decir: gracias, Señor, por lo que estuviste dispuesto a hacer para darme vida. ¿Y sabes qué más va a causar? Arrepentimiento. Un deseo real de vivir tu vida de otra manera, de cambiar tu dirección. Ahorita vamos a hablar más acerca del arrepentimiento. Pero este concepto, el amor de Dios por ti, es el concepto más profundo espiritualmente que puedes entender. Y mientras más dudes de ese amor o no lo entiendas, más difícil va a ser para ti acercarte a Él. Porque no entiendes que ahí está esperándote en todo momento, sin importar qué tropiezos. Dios te ama. Ese conocimiento es el primer nutriente. El segundo nutriente: necesitas ser parte real de la comunidad en Cristo. O sea, no nada más necesitas entender el amor de Dios por ti, sino necesitas ser parte real, integral de una comunidad evangélica, que es lo que llamamos la iglesia. Y entiende esto, tu comunión con la iglesia es indispensable para tu crecimiento personal. Si no estás conectado, ¿verdad?, difícilmente vas a crecer. El plan de Dios jamás fue salvar a una persona. Su plan siempre fue salvar a su pueblo, hacer su familia, crear una comunidad de apoyo para su gente. El lugar en donde esto se ve de forma más clara es en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estudiamos ese libro despacito y lo vimos con más calma. Aquí lo voy a ver muy superficialmente, pero aquí nos muestra cómo se ve una comunidad cristiana. Hechos 2, versículos 42 al 47 dice: se mantenían firmes en la enseñanza. Es decir, se la pasaban estudiando lo que los apóstoles les enseñaban, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Es decir, se ayudaban. Cuando veían a un hermano, una hermana en necesidad, decían: ¿cómo le ayudo? Si a mí me sobra un poquito, pues le doy a esta persona para que a nadie le falte. Dice: de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea, realmente hacían la vida juntos. Iban a casa de los demás y comían juntos y platicaban y se conocían. Dice: alabando a Dios
Y miren esta parte, dice, disfrutando de la estimación general del pueblo. Cuando la iglesia de Dios interactúa con la iglesia de Dios de forma correcta, la gente alrededor lo ve y se admira y quiere de eso. Bien, la semana pasada tuvimos el servicio para celebrar la vida de mi papá. Y entre los muchos invitados que llegaron, ¿verdad?, nos sorprendimos de la cantidad de gente que llegó. Había mucha gente que no conocía a Cristo. Y cuando salieron de ese servicio, mucha gente decía, ¿en dónde se juntan? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tienen? Yo quiero de esto, ¿no? ¿Cómo están celebrando que murió el hombre y están aquí celebrando y riéndose y llorando, pero de alegría? Eso es lo que debería suceder con la iglesia. Que la gente la vea y diga, yo quiero ser parte de una cosa así. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que sucede en Hechos de los Apóstoles. La gente lo ve y tenían la estimación del pueblo. Pablo dice a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 5, por eso anímense, edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Miren, la comunidad bíblica es un grupo de personas en donde todas las personas están enfocados en los demás. Tienen un enfoque externo, decir, ¿cómo le ayudo a este? ¿Cómo apoyo a tal? Hay veces que caemos en necesidad y recibimos, pero nuestro enfoque siempre es los demás. Y Dios creó esa iglesia para que tú puedas crecer. Ahorita vamos a platicar de cómo te ayuda a crecer ese nutriente. Vamos a ver primero el tercero. El tercer nutriente es una genuina comprensión de lo que significa arrepentimiento. O sea, necesitas entender el concepto de arrepentimiento, lo que el arrepentimiento es y lo que el arrepentimiento no es. Para que vean lo que sí es, bien, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, vemos a Juan el Bautista que está bautizando a personas y de pronto se aparecen los fariseos y los saduceos, ¿no?, que eran los que estaban en contra de Jesucristo, ¿no? Pero se aparecen ellos y Juan el Bautista, que no le preocupaba mucho la aceptación del público, ¿ah?, les dice, ¿qué hacen aquí, bola de hipócritas?, ¿no?, a los fariseos y a los saduceos. De hecho les dice, camada de víboras. ¿Saben lo que eso significa para un judío? Hijos de Satanás. Literalmente les dice, camada de víboras, ¿qué hacen aquí? Y fíjense lo que les dice Mateo 3:8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Esa es una frase muy profunda. Piensen en lo que significa producir fruto. Piensen en un árbol, ¿okay? Un árbol, por ejemplo un manzano, bueno, cuando crece, si está sano, ¿qué empieza a hacer? Pues a dar manzanas, ¿no?, a dar fruto. Y tú, pues, esas manzanas crecen, las arrancas y luego da más, ¿no? Y luego da más, y luego da más. Y por el tiempo que lo tengas, ese árbol va a estar dando fruto, ¿verdad?, toda su vida, ¿no? Y aquí nos dice que tenemos que producir fruto que demuestre arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento es una acción constante. No es algo que pasa una vez. No es que tú entregas tu corazón a Cristo, dices, yo soy un pecador, lo reconozco y ya estás santificado. De hecho, tiene que ser la marca de la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando, cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios y empiezas a interactuar con la familia de Dios, mientras más profundizas, más cosas se revelan acerca de ti. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando empezamos, vemos las cosas más superficiales, ¿no?, las cosas más fáciles de ver. Y dices, ay, ese soy yo, tengo que cambiar eso. Y ya lo cambias y dices, voy muy bien. Y luego entiendes un poquito más y dices, también eso. Y luego un poquito más y dices, también, ¿no? Y mientras más estudias y más estudias y más estudias, más se revela y más se revela y más se revela. Y tu arrepentimiento tiene que ser toda tu vida como creyente, porque no va a haber perfección de este lado. Aquí siempre vamos a ser imperfectos, lo cual significa que tienes un montón de espacio para arrepentirte, ¿no? Te tienes que ir arrepintiendo de todo poco a poco y eso es lo que te va transformando. Si no hay arrepentimiento de parte de ti, significa que tú ves tu pecado y dices, no es para tanto. No hay que ponerle tanto énfasis a este asunto, son tonterías. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 2:4. Dice, ¿no ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dice Pablo, ¿no te das cuenta que todo el amor que nos demuestra Dios a través de su palabra, que nos explica lo que hizo su Hijo por nosotros, lo que quiere es que te arrepientas, o sea, que te transformes? Si no lo ves, significa que tú crees que tus pecados no son para tanto. Pero cuando entiendes, fíjate, la profundidad del amor de Dios, lo que hizo para comprar tu vida, y ves tu pecado reflejado en su palabra, eso debería de llevarte a desear con todo el corazón a cambiar.
la dirección de tu vida, empezar a vivir de una forma diferente. Y te va a frustrar cuando lo tratas de hacer tú y no puedes. Y entonces vas a reconocer que lo necesitas a Él. Y cuando entiendes la cantidad de su amor, vas a ir a Él. Ese es arrepentimiento real. Lo que el arrepentimiento no es, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas vimos 2 Corintios 7, en donde decía: las tristezas que provienen de Dios producen arrepentimiento que lleva a la salvación, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. ¿Qué está diciendo? Cuando tu dolor, tu tristeza es porque reconoces que estás pecando contra el Dios del universo, entonces dices: Señor, quiero cambiar, quiero arrepentirme, quiero transformarme, y eso lleva a la salvación. ¿Saben cuál es la tristeza que proviene del mundo? Cuando te enojas porque te cacharon. Cuando cometes un pecado y te cachan y entonces me cacharon. Pero como viene del mundo y no de Dios, lo único que va a producir en ti es: tengo que pensar cómo hacerle para seguir pecando sin que me cachen. Y entonces vas a cambiar tu modus operandi, pero no tu pecado. Arrepentimiento significa ir a Él. Decirle: Señor, no quiero vivir así. Y cuando con ese corazón vas a Él, empieza a haber transformación. Entonces fíjense, tenemos a los 3 nutrientes que cuando se mezclan producen una mayor velocidad en tu crecimiento espiritual. O sea, tu entendimiento de la profundidad del amor de Dios es la base de tu relación con Dios. Porque la base de tu relación tiene que ser amor, no miedo, amor. Cuando amas a Dios porque entiendes cómo te ama Él a ti, vas a empezar a tener una relación con Él. Y entonces necesitas conectarte con la comunidad cristiana, con tu iglesia, con tu familia en Cristo. Cuando empiezas a interactuar con la gente, con ese amor que Dios te da para amarlos, ¿verdad? Que si lo piensan, fíjense, si analizan la lista de las características que Pablo dice, tienen que ponerse esto y esto, se van a dar cuenta que no son cosas que puedes hacer en privado. O sea, no las puedes hacer aislado. O sea, compasión, misericordia, amor, esas cosas se revelan en comunidad. Igual que tu pecado se revela en comunidad, ¿no? ¿No es lo que aprendemos cuando nos casamos? O sea, cuando somos solteros, pensamos que somos el soltero del año, ¿no? La que se case conmigo, qué suerte va a tener, ¿no? Porque te sientes que eres una buena persona. Pero te casas y se revela lo egoísta que eres. ¿Cómo piensas primero en ti, después en ti? Si sobra rato, un poquito más en ti. ¿O no? ¿No? ¿Soy un mentiroso? Eso es lo que se revela en comunidad. O sea, estas cosas solamente se revelan cuando estamos relacionados con otras personas. Fíjate, Pablo nos dice: perdonen como el Señor los perdonó. Tu capacidad de perdonar está directamente relacionada con tu comprensión de lo que Dios te perdonó. Si tú no entiendes lo que Dios te perdonó, te va a costar mucho trabajo perdonar a los demás. Y fíjate cómo se mezclan los nutrientes para producir madurez espiritual. Fíjate, si tú vives en comunidad y te estás aferrando a no perdonar a una persona, tu comunidad a través de la palabra de Dios te va a confrontar. Y entonces vas a tener que reconocer que no confías en el perdón de Dios para ti. Porque la razón por la que no perdonamos a otras personas es porque no entendemos todo lo que Dios nos perdonó. Entonces, cuando entiendes que no confías en el perdón de Dios, tienes espacio para arrepentirte. En ese momento es que puedes decir: Señor, ayúdame a perdonar. Pero no es hasta que se revela, ¿no? También nos da instrucción, por ejemplo, de instruirnos unos a otros, ¿no? Dice: instrúyanse. ¿Pero cómo? Dice, Pablo tiene un discípulo muy joven, se llamaba Tito. Y fíjense lo que le escribe en Tito 2, versículos 2 al 6, dice: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Dice, la comunidad, de la manera en que fue diseñada por Dios, debería de funcionar de esta manera. Hay hombres mayores de edad, vemos hombres mayores de edad en esta comunidad, que hemos caminado de la mano del Señor y de alguna manera hemos llevado a nuestra familia de forma correcta, y nosotros deberíamos de estar enseñándole a la generación más joven, las mujeres a las mujeres, los hombres a los hombres, y la gente joven que está empezando su vida como adulto, que recién se casan, que están empezando sus carreras profesionales, deberían de estar ávidos de recibir conocimiento por parte de la gente que ya pasó por esas cosas y les puede ayudar. Pero pasan cosas bien raras, porque piensen en cómo actuamos, por ejemplo, la generación que somos más adultos, ¿no? Mayores de edad. Vemos cualquier cambio en las formas en las que nosotros hicimos las cosas como un asalto a la vieja escuela, ¿no?
O sea, ¿cómo? ¿Por qué cambian las cosas? ¿No? Por ejemplo, piensen en la forma de educar a los niños, ¿no? Que oímos que dicen, no, ahora si se portan mal, dales un tiempo fuera y siéntalos 5 minutos en el rincón, ¿no? Dices, tiempo fuera era cuando me desmayaba yo de la golpiza que me ponía mi mamá, o sea, no, o sea, qué tiempo fuera ni qué tiempo fuera, ¿no? Ven acá y riájale, ¿no? Dale uno, ¿no? Entonces vemos a los jóvenes con sus nuevas teorías de que no les des ni una nalgada, dicen, están locos, ¿no? Y la gente joven ve todo el conocimiento del pasado como sin valor. Lo único que vale son las nuevas teorías que están sacando los nuevos psicólogos y todas las cosas que dicen. Entonces tenemos a dos generaciones, ¿verdad?, que están desconectadas, pero que deberían estar conectadas, ¿no? Tenemos a gente joven con sus hijos chiquitos que se están volviendo locos tratando de educarlos, y están tratando de utilizar métodos que no funcionan correctamente, pero ahí los están viendo y los estás viendo jalarse los pelos porque en esa época tienes una sensación de permanencia, como que va a durar durante toda la vida, entonces te estás jalando los pelos. Y tenemos a un grupo de adultos mayores que saben cómo debería de ser y los estamos viendo así. ¿No? ¿No? No extraño esos días, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Cuando lo que debería de suceder es que los jóvenes deberían estar dispuestos a escuchar, porque tratas de ayudarle a algunos jóvenes y te dicen, no, yo sé lo que estoy haciendo, ya tomé un curso, ¿no? Entonces ya tomaste un curso, entonces estás del otro lado. Y tenemos adultos que no están dispuestos a intervenir. Cuando si la comunidad funcionara como debe de funcionar, tendríamos a gente mayor, fíjense, maduros espiritualmente, ayudándole a gente inmadura, que debería tener ganas de aprender. Pero así es como estas cosas interactúan, ¿no? Entonces necesitas los tres nutrientes, ¿eh? O sea, el problema con la gente es cuando uno de esos nutrientes falta. O sea, si tú no entiendes el amor de Dios, difícilmente vas a tener una relación real con Dios. Vas a hacer las cosas porque crees que las tienes que hacer, no porque te mueres de ganas por estar cerca de Dios. Si entiendes el amor de Dios y no vives en comunidad, te voy a decir lo que va a pasar: tu pecado no va a ser revelado. ¿Por qué creen que hay gente que no se quiere conectar y hacer la vida con la familia en Cristo? O sea, quieren venir el domingo, oír el mensaje, a lo mejor ir a un grupo pequeño, pero los demás días quieren estar con sus cuates que no tienen nada de la Biblia, porque todos pueden vivir como sea y nadie los confronta porque no saben que están haciendo mal, ¿no? Si haces la vida con la gente de la iglesia, va a llegar un momento que digan, ¿no? O sea, ¿ya te diste cuenta de lo que estás haciendo? Entonces, si no estás conectado con la comunidad, no se va a revelar tu pecado. Y si no se revela tu pecado y no entiendes el amor de Dios, ¿cómo va a haber arrepentimiento? Es la marca del arrepentimiento basado en el amor de Dios en la comunidad que va transformando el corazón de la gente. Entonces, ¿quieres meterte al carril de alta velocidad de la transformación espiritual? Necesitas estos tres nutrientes basados en un cuarto nutriente que no se los puse ahí, pero que debería de ser obvio, que es la palabra de Dios. Porque si no estás estudiando la palabra de Dios consistentemente, no entiendes el amor de Dios, no sabes cómo amar a la iglesia, ¿verdad? Y no entiendes que te tienes que arrepentir y lo que realmente significa el arrepentimiento. No vas a ver tu pecado reflejado en la palabra si no estudias la palabra. Bien, yo sé que para mucha gente es realmente difícil entender, asimilar, aceptar el hecho de que Dios nos ama. Hay gente que me dice, yo hasta me enoja que me digas que Dios me ama. Tú no sabes lo que yo he hecho en mi vida. A lo mejor no te gusta que Dios te ame, pero no lo puedes cambiar. Te ama. Y necesitas entender el amor que tiene por ti, porque eso te va a llevar a conectarte profundamente y arrepentirte de todas estas cosas. Entonces necesitas conectarte, necesitas entender estos conceptos. O sea, mucha gente que no entiende el concepto de la comunidad de Cristo. No entienden que se están privando del apoyo de una familia real, que cuando más la necesitas, ahí están. Te estás privando tú solo. Y rehusarte a ver tu pecado para no tener que arrepentirte, te va a mantener en un camino de sufrimiento constante, porque todos los mandamientos de la Biblia, lo hemos estudiado muchas veces, Dios nos los da para nuestra plenitud, no para torturarnos. Entonces la pregunta del día de hoy para ti es: ¿cómo estás con respecto a estos nutrientes? Tienes que ser honesto contigo. ¿Cómo estás realmente? Y si no estás en donde deberías de estar, la pregunta es: ¿y qué tiene que cambiar? ¿Cuándo vas a estar dispuesto a empezar a madurar espiritualmente? Porque necesitas todo esto. Vamos a orar.
Padre, Señor, no cabe duda que nuestro caminar espiritual puede ser tan complicado y tan engañoso, porque los seres humanos estamos muy acostumbrados a pensar en sistemas para hacer las cosas, en lugar de simplemente ponernos en el camino en donde tu Espíritu puede transformarnos. Te pido, Señor, que nos abras los ojos de forma muy grande, muy clarita, para que podamos empezar a entender la profundidad de tu amor. Yo sé, Señor, que no vamos a comprender tu amor al grado que realmente tiene durante esta vida, pero te pido, Señor, que el día de hoy hagas un milagro en nuestros corazones y nos ayudes a iniciar esa comprensión, a entender lo que estuviste dispuesto a hacer simplemente para darnos vida, para tener acceso a ti, para poder correr hacia ti cuando nos tropezamos, cuando nos ensuciamos nosotros mismos, Señor. Gracias por ese amor que no comprendemos, Padre. Ayúdanos a entenderlo. Danos, Señor, la humildad y el valor, porque necesitamos las dos, para conectarnos con esta familia en Cristo. Humildad porque vamos a tener que reconocer nuestras imperfecciones, y valor porque tenemos que revelarlas a los demás. Ayúdanos a abrirnos totalmente, Señor, a hacer la vida juntos verdaderamente, a convertirnos en familia para alguien más, estar ahí para ellos en todo momento, empezar a tener nuestro enfoque en los demás. No nos dejes conectarnos simplemente por lo que podemos recibir, sino por lo que podemos dar. Te pido, Señor, que nos dejes vernos como realmente somos, que a través de nuestro estudio de tu palabra y de nuestras relaciones con tu iglesia, nuestro pecado sea cada vez más evidente, y que la conciencia del amor que tienes por nosotros nos lleve al arrepentimiento que lleva a la salvación. Que corramos a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gracias por haber comprado nuestra vida en la cruz. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador.